Hola, acá Gustavo Moreno, esta vez con el video de generalidades de artrología. La artrología va a corresponder a la rama de la anatomía encargada del estudio, clasificación y caracterización de las articulaciones del cuerpo. Una articulación está definida como la unión entre dos huesos, y esta unión podría estar mediada por diferentes tipos de tejido. Esta diferencia en los tejidos que ponen en relación a los dos huesos define tres categorías diferentes de articulaciones. Entre ellas vamos a destacar en primer lugar a las articulaciones fibrosas, dentro de las que encontramos a las suturas y a las sindesmosis. Por otro lado tenemos a las articulaciones cartilaginosas, que vamos a dividir en articulaciones de tipo sínfisis y otras de tipo sincondrosis. Finalmente tendremos articulaciones en donde se genera una cavidad entre los dos huesos, las cuales van a permitir, por lo tanto, un desplazamiento importante de un hueso con respecto al otro, generando un movimiento bastante amplio. Esta articulación se conoce como sinovial. A continuación detallaré cada una de estas categorías y sus subclasificaciones, partiendo por las articulaciones fibrosas y su subgrupo de suturas. Las suturas van a estar ubicadas en el cráneo y la unión entre los dos huesos se genera por un tejido fibroso. Con el tiempo este tejido fibroso puede ir osificándose y unir definitivamente un hueso con el otro. Vamos a tener diferentes tipos de sutura, dependiendo de cómo sean las superficies que se unen entre los huesos. Vamos a tener este tipo de sutura dentada, por ejemplo, en la sutura coronal y sagital del cráneo. Tendremos otro tipo en donde se genera una especie de bisel entre las dos superficies y esas serían las suturas de tipo escamosas. Ejemplo de este tipo de articulación va a ser la unión entre la escama del hueso temporal y el hueso parietal. Tenemos ahora, cuando las superficies no generan ningún tipo de relieve especial, una sutura de tipo plana. Y eso ocurre, por ejemplo, en la unión de los dos huesos nasales. Finalmente tendremos un caso bastante especial de sutura en la que un hueso se abre en dos láminas para generar una ranura que se corresponde a una cresta presente en otro hueso. Esto es exclusivo de la unión entre el hueso vomer y la base del cuerpo del esfenoides. Este tipo de sutura se conoce con el nombre de esquindilesis y es la única presente en nuestro cuerpo. También como parte de las articulaciones fibrosas vamos a tener a las sindesmosis, en las que la unión de los dos huesos se genera a través de un tejido fibroso que adopta la apariencia de una membrana o de un ligamento. Entonces, por ejemplo, acá entre la tibia y la fíbula vamos a tener esta membrana interósea que corresponde a una sindesmosis, una unión entre dos huesos, por lo tanto, a través de esta membrana. Tenemos también un ejemplo acá en las vértebras. Las láminas de las vértebras van a unirse a través de ligamentos. En este caso, este es el ligamento amarillo. Ese ligamento amarillo, al tener también esa característica de unir dos huesos a través de una estructura membranosa, también corresponde a una sindesmosis. Finalmente, la unión del diente con el proceso alveolar, ya sea del maxilar o la mandíbula, ocurre a través de una serie de ligamentos llamados el ligamento periodontal. Y al obedecer esta misma entonces lógica de membrana interósea o ligamento interóseo, vamos a tener que las gonfosis o unión entre la raíz del diente y los procesos alveolares también son clasificadas como una sindesmosis. Pasando ahora a las articulaciones de tipo cartilaginosas, estas corresponden solo a dos categorías, sínfisis y sincondrosis, y la diferencia entre una y otra va a tener que ver con el tipo de cartílago que pone en relación a los dos huesos. En la sínfisis tendremos un fibrocartílago y en la sincondrosis un cartílago hialino. El fibrocartílago es un tipo de tejido conectivo cartilaginoso de tipo estructural. Lo voy a encontrar en el esqueleto adulto y no va a tener relación necesariamente con el crecimiento de los huesos, como sí lo tiene el cartílago hialino.
Todas estas placas de crecimiento en la metáfisis están formadas por cartílago hialino, que es el encargado de ir expandiendo el eje longitudinal de los huesos largos, por ejemplo. También está presente en las superficies de algunas articulaciones, pero en este caso las sincondrosis entonces van a estar presentes más que nada durante el crecimiento de los huesos. Las sínfisis, por otro lado, van a estar ubicadas preferentemente en la línea media de nuestro cuerpo, por ejemplo, entre las vértebras de la columna vertebral. A través de los discos intervertebrales, entonces, acá yo genero una unión entre dos huesos, las vértebras, y si yo observo esto al microscopio, me voy a dar cuenta que se trata de un disco intervertebral constituido de fibrocartílago. Otro ejemplo de sínfisis va a corresponder a la unión de los dos huesos coxales en la línea media anterior, em, justo en lo que definimos como la sínfisis púbica. En el caso de la sincondrosis, como explicaba, esta más que nada va a tener que ver con el crecimiento de los huesos en el cartílago epifisiario, ahí en la región límite entre lo que sería la metáfisis y la epífisis. Sin embargo, en el adulto se ha descrito que la primera articulación de la primera costilla con el esternón, a través de este cartílago costal, se corresponde con una sincondrosis, siendo esta entonces la única que podríamos encontrar en el adulto. Finalmente, vamos a tener a las articulaciones sinoviales, las cuales generan una cavidad entre los dos huesos. Vamos a definir primero las características comunes de una articulación sinovial, o también a esto le podemos decir la articulación sinovial tipo, es decir, una articulación teórica que reúne todas las características que son comunes para cualquier tipo de articulación sinovial. Vamos a tener entonces necesariamente un hueso 1 y un segundo hueso que van a estar unidos a través, en este caso, de un tejido sinovial, el cual se configura de la siguiente forma. Tendremos una cápsula ligamentosa de tejido conectivo más bien denso, la que genera una cavidad. Entonces aquí ya tenemos dos elementos de la articulación sinovial tipo. Una cápsula articular que forma una cavidad articular. Esta cavidad articular no está rellena de nada, no está rellena de aire siquiera. Está rellena de líquido, un líquido sinovial, que va a generar entonces una lubricación de estas superficies de los huesos para que estos generen menor roce y el movimiento entonces que permite esta articulación sea mucho más armónico y que dañe lo menos posible a estos huesitos. Este líquido sinovial claramente tiene que producirse en alguna estructura y la estructura encargada de la producción de este líquido sinovial reviste la cápsula articular desde la parte interna y esta va a ser conocida como la membrana sinovial, el cuarto elemento de una articulación sinovial tipo. Y finalmente vamos a agregar que en las superficies del hueso que está participando directamente de la cavidad articular vamos a tener un revestimiento de cartílago hialino. Entonces, este cartílago hialino lo vamos a denominar el cartílago articular de la articulación sinovial y va a proteger entonces la superficie ósea de los huesos participantes de esta articulación, evitando así el desgaste de estos y algunos problemas ahí, por ejemplo, que se podrían generar si es que se desgasta el cartílago, por ejemplo, en la artrosis. Tenemos que las articulaciones sinoviales, además de tener estas características comunes, podrían tener algunos anexos que van a estar presentes en algunas y en otras no. Por ejemplo, vamos a tener que a veces la cavidad articular está separada en dos subunidades a través de una estructura en forma de disco, ¿ya? Entonces estos discos articulares van a estar presentes, por ejemplo, en la articulación temporomandibular. Ahí entre la mandíbula y el hueso temporal vamos a tener una articulación sinovial que se separa en dos cavidades a través de este disco articular. Vamos a tener otra versión de esto en la que la estructura anexa a la articulación en su interior no es un disco completo, sino que más bien es un semianillo o una semiluna. Y esto corresponde a los meniscos.
Los meniscos entonces van a estar abiertos y no generan una división total de la cavidad articular en dos, sino que más bien dejan comunicada esta en en un solo espacio. El típico ejemplo de los meniscos es en la articulación de rodilla entre la unión del fémur y la tibia. Estos meniscos además lo que están haciendo es hacer más congruentes las superficies redondeadas de los cóndilos con la superficie más bien plana de la tibia que recibe estos cóndilos. Entonces aporta mayor estabilidad a la articulación y también aporta una especie de amortiguación también, sobre todo en la rodilla que recibe, digo, el peso de todo el cuerpo proyectado hacia el miembro inferior. En algunos casos, los huesos participantes de la articulación poseen superficies que son bastante diferentes en tamaño la una con la otra. Por lo tanto, uno podría asumir que esa articulación va a quedar inestable. Entonces, este organismo lo que hace es diseñar una estructura que va a aumentar la superficie de contacto, sobre todo de, el hueso que aporta menos superficie a la articulación. Por ejemplo, acá en el esquema, el hueso 1 sería entonces el que va a estar reforzado en sus bordes por una estructura que vamos a denominar labrum. El labrum entonces va a ser una especie de anillo, que por ejemplo en este caso en la articulación coxofemoral está ubicada acá para aumentar el tamaño, ¿cierto?, de esta cavidad que se llama el acetábulo y que permite entonces recibir mejor a esta cabeza del fémur. En este tipo de articulación, justamente además existe otro anexo articular. Al interior de la articulación también vamos a tener un ligamento intraarticular, en este caso el ligamento de la cabeza del fémur. Las articulaciones sinoviales además van a estar subclasificadas dependiendo de la forma que tienen las superficies que participan de esta articulación. Entonces tendremos en primer lugar las articulaciones de subtipo esferoideas, en las que una superficie ósea es bastante redondeada, es bastante esférica, y la otra superficie recibe esta forma esférica. Esto va a estar representado principalmente por la articulación de hombro, la glenohumeral, y la articulación de cadera, la coxofemoral. En ambos casos, el húmero y el fémur presentan una cabeza que es la que le da la configuración esferoidea a este tipo de articulación. Cabe destacar que los movimientos que permiten estas articulaciones de subtipo esferoideas son bastante amplios. Se pueden generar en tres ejes diferentes y, por ejemplo, nos van a permitir generar movimientos de abducción y aducción, movimientos de rotación lateral y rotación medial, también movimientos de flexión y extensión y la combinación de estos movimientos previos que corresponde a la circunducción, en donde yo dibujo de alguna forma una circunferencia en el espacio, ya sea con el miembro inferior o con el miembro superior. Tenemos posteriormente a las articulaciones de tipo elipsoidea o condilia, muy similares a las esferoideas, solo que esta vez es como que en lugar de tener una esfera partida a la mitad, tuviésemos un huevo o un limón partido a la mitad. Entonces, en uno de sus ejes, la articulación permite un movimiento bastante amplio, mientras que en el eje perpendicular el movimiento se ve mucho más limitado. Esto se observa, por ejemplo, en la articulación de la muñeca, entre el radio y los huesos del carpo, la articulación radiocarpiana. Y también la podemos observar en la articulación de rodilla, solo que en ese caso ya no diremos que es una articulación de subtipo condilia o elipsoidea, sino que vamos a decir que es bicondilia, porque en este caso el fémur posee dos cóndilos participando de la articulación y articulando directamente con la tibia. Entonces esta articulación femorotibial cabe dentro de esta clasificación, pero con la salvedad de que hay que decir que es bicondilia porque son dos cóndilos. En ambos casos, los movimientos van a estar permitidos principalmente en uno de los ejes y más bien limitados en el eje perpendicular. Por ejemplo, vamos a poder tanto en la muñeca como en la rodilla generar movimientos de flexión-extensión sin mayores dificultades, pero los movimientos de aducción y abducción, por ejemplo en la muñeca, van a estar mucho más limitados y lo mismo ocurre en la rodilla. Continuando, las articulaciones de tipo celar van a ser aquellas en las que tengo una estructura que participa con una superficie, digamos,
cóncava, pero que en el eje contrario esta misma superficie es convexa. Y eso luego va a tener una correspondencia directa con otra superficie ósea, en donde en uno de sus ejes tenemos una concavidad y en el eje contrario tenemos una convexidad, lo cual es totalmente recíproco con respecto a la otra estructura ósea que participa. Ejemplo de esta articulación va a ser principalmente la articulación del primer metacarpo con el carpo, la articulación trapecio-metacarpiana en el dedo pulgar. Esta articulación va a ser súper importante en nuestra especie, en los primates en general, porque permite movimientos, por ejemplo, de flexión y extensión del dedo pulgar, pero también movimientos de abducción y aducción de este dedo. Y como un tercer movimiento, que va a ser clave, entre otras cosas, en la evolución de nuestra especie, la oposición del dedo pulgar, lo que se refiere a esta capacidad que tiene el dedo pulgar de poner el pulpejo, donde tenemos la huella digital, en contacto con cualquier otro pulpejo de cualquier otro dedo, en condiciones de que, por ejemplo, el meñique y el índice no logran hacer eso. Es solo el dedo pulgar el que puede hacer el movimiento de oposición en relación al resto de los dedos. Entonces esos tres tipos de movimientos van a estar permitidos gracias a esta configuración en tipo silla de montar que tienen estas articulaciones sinoviales. Posteriormente vamos a tener articulaciones que ya pierden un eje de movimiento y nos vamos a quedar solo con la capacidad de ejecutar movimientos en un plano. Vamos a tener como ejemplo de esto la articulación de codo, específicamente la articulación entre la ulna y el húmero, la húmero-ulnar, y vamos a decir que es de subtipo gínglimo o troclear, o quizás vulgarmente dicho, en tipo bisagra, así como para hacer una analogía un poco más clara. Este tipo de articulación solo nos permite un tipo de movimiento en un eje, en un plano, y principalmente van a ser de tipo flexión-extensión, ya sea en la articulación de codo o por ejemplo en el tobillo, permitiéndonos la flexión plantar y dorsiflexión del pie. Por otro lado, vamos a tener también una articulación subtipo pivot o trocoide que también posee solo un eje de movimiento, pero en este caso es bastante especial. Las articulaciones de tipo pivot consisten en un eje óseo que es fijo y otro hueso que va a rotar en torno a este eje óseo fijo. Y por ejemplo vamos a tener entre las primeras dos vértebras de la columna, atlas y axis, este tipo de articulación, en donde el axis tiene una proyección hacia craneal llamada el diente del axis que articula con el arco anterior del atlas. Y esto entonces genera la articulación atlantoaxial media. Esa articulación entonces se configura de la siguiente forma. Tengo un eje fijo que corresponde al diente del axis y un hueso que rota o que gira en torno a ese eje fijo, en este caso el atlas, permitiendo el movimiento de rotación de la cabeza. Al hacer el gesto de negación con la cabeza estaríamos entonces activando este tipo de articulación sinovial trocoide o pivot. Otro ejemplo de esto mismo va a ser la unión que tienen el hueso ulna y el radio en el antebrazo a través de la articulación radioulnar proximal y radioulnar distal. Estas articulaciones entonces se clasifican como tipo pivot o trocoide y en ellas el hueso fijo va a corresponder a la ulna, la cual está unida mucho más firme con el húmero hacia proximal. En cambio el radio va a tener mucha más libertad de movimiento y va a poder rotar, girar en torno a esta ulna, generando movimientos en el antebrazo bastante particulares. Los vamos a revisar enseguida. Entonces, aparte de giros de cabeza, de rotaciones de cabeza, vamos a poder generar en el caso del antebrazo los movimientos de supinación y pronación, gracias también a este tipo de articulaciones sinoviales. Finalmente, la articulación sinovial que menos movimiento permite es la articulación de tipo plana, en la que más que nada hay un desplazamiento de un hueso con respecto a otro entre dos superficies que no tienen mayores características en cuanto a forma. Vamos a tener este tipo de articulación, por ejemplo, la unión de los huesos del tarso acá con los metatarsianos. Y también
por ejemplo acá entre el acromion y la clavícula. También se genera una articulación sinovial de tipo plana. Acá el movimiento en realidad va a ser permitido dependiendo si es que tengo una articulación plana, por ejemplo acá, que se une con otra plana adyacente y así sucesivamente. Distintas articulaciones planas entre distintos huesos podrían generarme un mayor o menor movimiento, pero es más bien una actividad conjunta y no en un eje como si estaba descrito en el resto, en un eje o en dos ejes como en el resto de las articulaciones. Eso sería entonces la clase de generalidades de artrología. Cualquier duda tenemos el foro o las sesiones en el pabellón para poder resolverlas.